Bienvenidos sean todos a su podcast informativo favorito. Espero que estén pasando una buena tarde o mañana y sin más preámbulos comencemos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Luciana Cáceres y estoy acompañada de mi compañero Roberto Farías. Hoy vamos a comentarles de un tema crucial que afecta a muchos estudiantes en todo el mundo: el bullying. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Luciana, ¿cómo estás? Me encuentro bien. Sin duda, esto es un tema serio y preocupante. Claro, Roberto. El bullying es una realidad triste que afecta a estudiantes de todas las edades. ¿Por qué no comenzamos a definir qué es exactamente el bullying y cómo puede manifestarse en un entorno escolar? Buena idea. El bullying es un comportamiento repetitivo y negativo, dirigido hacia una persona con mucho menos poder, ya sea físico, emocional o social. Puede manifestarse de muchas maneras, como insultos, exclusión, rumores, intimidación física o el ciberacoso. Exacto, y la gravedad de sus efectos no debe subestimarse. Puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de los estudiantes, su autoestima y rendimiento académico. Bueno, ahora les queremos comentar acerca de los casos que hay de bullying. Claro, según CICB del Minedu, se reportan alrededor de 10 casos diarios de bullying en el Perú. Es decir, se daría un caso cada 21 minutos, de los cuales solo el 10% se denuncia. Hubo una noticia que sucedió el 2 de agosto de este año, la cual se trataba de un estudiante el cual fue asesinado a puñaladas por su compañero de clases en la ciudad de Piura. Fueron 3 las puñaladas mortales que recibió el estudiante. Mal herido y tendido sobre la acera. Fue socorrido por los vecinos de la zona. En primera instancia, el joven fue llevado a un centro de salud cercano al lugar, pero por la gravedad de sus heridas fue llevado al Hospital Santa Rosa, pero lamentablemente llegó cadáver. Tenemos invitados especialistas en estos temas, los cuales les haremos un par de preguntas para saber qué es lo que debemos hacer ante estos casos. En esta ocasión nos encontramos con Miss Linda, encargada del área de psicología de esta institución. También a la profesora Karina Camargo, encargada del curso de desarrollo profesional ciudadanía cívica. Y la profesora magíster Mónica Pérez Yorca, quien desempeña el cargo de directora de esta institución. Empecemos. ¿Cuáles son los signos más comunes que indican que un estudiante podría estar siendo víctima de bullying en la escuela? Miss Linda, ¿cree que pueda contestarnos esta pregunta? Los signos más llamativos que puede dar un estudiante, ¿no? Un niño o un adolescente que esté recibiendo bullying por parte de sus compañeros, pueden ser diversos, pero en sí lo que llama más la atención son los cambios repentinos de comportamiento. Es decir, cuando empieza a tener conductas que tiempo atrás no tenía, ¿no? Es la negativa de asistir al colegio, el aislarse, ¿no? Esperar que sus compañeros salgan antes que él, ¿no? El no querer hablar con nadie, el estar desganado, desmotivado, ¿no? Si era un niño o un adolescente alegre, de pronto tenga conductas que demuestren tristeza o ira, podrían indicarnos que algo está pasando, ¿no? Sobre todo cuando un estudiante manifiesta no querer volver. Nos puede indicar que algo está sucediendo a su alrededor en la escuela que le está quitando las ganas, ¿no? La motivación por asistir al colegio. Muchas gracias, Miss Linda. Y ahora, Miss Karina, ¿cree que pueda responder la misma pregunta? Es que queremos comparar dos puntos de vista diferentes. Un estudiante que tiene en algún momento algún caso referente a bullying, es muy difícil que de repente se abra abiertamente con sus padres, ¿no? Generalmente tiende a callar y a guardar ese tipo de información, pero hay algunos casos en cuanto a la experiencia que me han podido a mí ayudar a poder identificar personas que tienen este síntoma. Por ejemplo, el aislarse dentro del aula, ¿no? El guardar silencio. De repente en las horas libres que tienen, como por ejemplo recreo, no se relaciona con sus compañeros, no participa de ninguna actividad y por el contrario siempre tiene una actitud temerosa, ¿no?
Incluso hay agresiones personales, en algunos casos falta de apetito, ¿no? Disminución en el rendimiento escolar. Esos son signos que a uno como docente le pueden dar alarma de que algo está sucediendo con este muchacho, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el bullying presencial y el ciberbullying? ¿Y cómo podemos abordar ambos problemas de manera efectiva? La diferencia entre bullying y ciberbullying es, como el mismo nombre lo indica, el ciberbullying se ubica dentro del ciberespacio, dentro de lo que son las redes sociales, los aplicativos de mensajería, todo lo que tenga que ver con internet, ¿no? La diferencia más grande creo que entre los dos, aparte del lugar, no, y por el lugar en donde se encuentran, es que mientras el bullying que tú presencias, tú ves, tú observas, ¿no? Tú sientes cuando alguien está intentando lastimar a otra persona, humillándola, ¿no? Bien puede ser con palabras, bien puede ser con gestos, bien puede ser con golpes. En cambio, el ciberbullying se basa en el comportamiento en redes. Y muchas veces el comportamiento que se tiene en redes es muy distinto al comportamiento que tenemos de forma presencial, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú sabes que no puedes decir ciertas palabras en ciertos lugares. Es lo que te enseñan, ¿no? Tus padres, tus profesores, todos. Sin embargo, cuando hablamos de las redes sociales, muchas veces no tenemos esa misma noción. Y esto se empeora cuando estamos ocultos por el anonimato, ¿no? Hay varias aplicaciones donde no necesariamente tiene que ser tu cuenta para que tú escribas algo o te comuniques con alguien. Entonces, digamos que ahí las reglas sociales se distorsionan. Es por eso que muchas veces podemos ser mucho más crueles en redes que lo que seríamos de forma presencial, ¿no? Y a eso le sumas el hecho de que mientras en la escuela los docentes pueden ser capaces de intervenir, en las redes sociales muchas veces nos amarran de las manos el hecho de no tener o no conocer las aplicaciones que utilizan, las redes que utilizan los chicos, ¿no? O estar en contacto con sus perfiles, ¿no? Entonces, justamente en muchas ocasiones los docentes se dan cuenta de esto cuando ya es bastante grave el problema, cosa que puede que no suceda de forma presencial, que podemos intervenir de forma inmediata cuando vemos alguna conducta inadecuada. Entonces, ¿cómo podemos abordar ambos problemas de manera efectiva? Creo yo que siguiendo desarrollando lo que es el respeto entre las personas, la convivencia, que tiene que ver con el desarrollo de la empatía y de la asertividad, el que sean capaces de resolver problemas de manera adecuada, ¿no? Sin llegar a situaciones de violencia. Como te digo, el respeto y la empatía son dos valores, son dos aspectos que tenemos que desarrollar en todas las personas. Si tú eres lo suficientemente respetuosa y empática con las personas, vas a evitar maltratarlas, ¿no? Como les he dicho muchas veces a los chicos, si tú estás utilizando una palabra y te estás dando cuenta cómo reacciona la persona a quien te diriges, y si esa persona reacciona de forma negativa, es decir, poniéndose tristes, molestos, ¿no? O afectados, tu deber es dejar de utilizar esa palabra con esa persona porque le está afectando, reconocer que hay una afectación debido a lo que estás haciendo, ¿no? Y tiene que importarte. Si no te importa, ¿no? O si no te quieres dar cuenta de sus reacciones, entonces ahí hay un problema. Y la idea que nosotros como docentes, ¿no? Como psicólogos o como personal que esté a cargo del desarrollo de adolescentes y de niños, es intentar inculcar estos aspectos, estos valores en ellos. Miss Karina, es su turno de responder la pregunta. Sin más preámbulos, comience.
Bueno, cuando nos encontramos en la parte presencial, pues obviamente nosotros podemos observar algún tipo de conductas dentro del colegio. En cuanto al ciberbullying, sí se han dado casos donde algún estudiante ha sido víctima de acoso, incluso ataques, sobre todo insultos, burlas por las redes sociales, ¿no? Con calificativos bastante gruesos. El ciberbullying, bueno, creo yo que ese tipo de información llega mucho más fácil a poderse identificar, ¿no? Porque las redes sociales hoy en día son de acceso viable para todas las personas, y lo que nosotros podemos hacer en primer lugar es tratar de hacer las averiguaciones necesarias, brindar el soporte emocional y psicológico para la persona que es víctima en este caso, y también una vez que se descubre quién es el victimario, también esta persona necesita aporte psicológico, y apoyo emocional, puesto que en ambos casos se necesita un trabajo en conjunto, ¿no? Donde también entra a tallar los padres de familia como el soporte principal. En algunos casos, debido a la experiencia que hemos tenido o que se ha visto sobre este tipo de situaciones de bullying, ¿no? Los padres son las últimas personas en enterarse sobre estos eventos. Por eso es muy importante que trabajemos de manera coordinada los padres con el colegio constantemente. Muchas gracias, Miss Karina. Muchas gracias, Miss Linda. Ahora, Miss Mónica, es su turno. Le hemos preparado unas preguntas diferentes para que usted tenga un campo más amplio de respuesta. Podría responder la primera pregunta, la cual es: dentro del contexto del bullying, ¿cuál es el papel de los testigos y cómo pueden intervenir de una manera segura y al mismo tiempo eficiente? Los testigos del bullying a veces también pueden tener mucho miedo de todo lo que está pasando, y tienen ese miedo casualmente porque no quieren ser tampoco víctimas del acosador. Pueden tener síntomas también como miedo, cambios de humor, bajo rendimiento académico, y todo causado por el temor. En este sentido, animo a aquellas personas que son víctimas que son los testigos de bullying, para que puedan denunciar la situación, se puedan enfrentar inclusive hasta el mismo acosador. Hay que denunciarlos ante los profesores y los padres. Aparte de las víctimas, los agresores también necesitan apoyo. ¿Qué estrategias son efectivas para abordar y redirigir el comportamiento de quienes acosan a otros en la escuela? En cuanto a las estrategias para ayudar al acosador, son tan vastas, pero creo que se pueden sintetizar en una sola: la compasión y el amor. Para que una persona se convierta en un acosador, significa que hay muchos problemas en el hogar. Significa que es una persona que necesita demostrar que con la violencia o imponerse frente a otra persona débil que no le puede hacer un pare, es la única manera de lograr un reconocimiento. Entonces hay tanto error en esta filosofía que lo único que nos queda a nosotros es solamente mirar con compasión a esta persona y tratar de darle toda la ayuda posible a través de el departamento psicológico, y sobre todo brindándole ese calor de familia que de repente no tiene en el hogar. No se necesita un juzgamiento de decir es una persona mala, un niño malo, una niña mala. No, aquí no hay malos ni buenos, solamente son situaciones en las que nos vemos envueltos y que pueden acarrear muchas desgracias si nosotros nos limitamos solamente a juzgar en lugar de ayudar. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, Mónica. Ha sido todo un honor tener a nuestros invitados presentes, y le doy el pase a mi compañera Luciana. Y para concluir, recordemos a nuestros oyentes que el bullying es un problema que todos podemos abordar. Al unirnos y tomar medidas, podemos hacer una diferencia real en la vida de los estudiantes y crear un entorno